culminar con Mary Laura Perdomo. Ella es abogada experta laboral. Le agradezco un montón por su tiempo, porque sé que está conectada también desde Colombia. Siempre nos ha apoyado en todo este proceso, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Entonces, Mary, un gustazo poder tenerte acá con nosotros, siempre contar contigo. Y bueno, la primera pregunta es, como experta en análisis de compilación de demandas y leyes, ¿cuáles son las que consideras mejores en Latinoamérica o internacionalmente? Y qué consideras cuáles son las mejores y cuáles son las que no son mejores y el por qué? Eso. Caro, buenas noches para ti, para Joniel y para Luz. Un gusto seguirnos viendo y un saludo para quienes están viendo este programa o lo van a ver posteriormente. Bueno, nosotros desde ILO Network lo que hemos hecho es recopilar la jurisprudencia que ha salido alrededor del mundo a nivel nacional. Hasta ahora solo tenemos jurisprudencias nacionales sobre el trabajo en plataformas digitales, tanto principalmente trabajo de reparto y transporte de pasajeros y algunos pocos casos sobre trabajo a través de plataformas digitales en servicio doméstico u otros tipos de trabajo. Del análisis de la jurisprudencia, que ya hemos tenido dos publicaciones, la primera en 2021 y la última en diciembre de 2022, lo que nosotros concluimos es que la mayoría de los casos, más o menos el 55, casi 60% de los casos, están siendo ganados por los trabajadores y trabajadoras alrededor del mundo. Insisto, tenemos sentencias de Italia, Australia, Gran Bretaña, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Canadá, en general, de todas las regiones del mundo. En la mayoría de esos casos se ha venido declarando que ese tipo de personas que prestan servicio remunerado para las plataformas digitales realmente lo hacen por cuenta ajena y que son las plataformas las que al controlar la prestación del servicio, al controlar cuánto se paga de remuneración, al ejercer el control algorítmico, es decir, disciplinar a los trabajadores y decir en qué condiciones se presta el trabajo, se trata de trabajadores, digamos, empleados, como se les podría llamar, que tienen relación de trabajo y que por tanto merecen los derechos laborales. ¿Qué ha pasado un poco con esas decisiones judiciales? Y es una tendencia que encontramos en la última publicación. Digamos que en los últimos 5 años se venían adelantando esos procesos y, como les cuento, se venían ganando en su mayoría, pero en el último, 2 últimos años han disminuido el número de sentencias a como venían dándose, y lo que encontramos es que, uno, hay varios países en los que se están aplicando cláusulas de arbitraje obligatorio, en las cuales, por supuesto, los costos de un arbitraje no pueden ser asumidos por la persona trabajadora. Dos, hay unos casos preocupantes, especialmente uno de Chile, en Australia y en el país de Georgia, donde se ha, digamos, desestimado la inequidad del desbalance que existe entre persona, trabajador, plataforma, y simplemente se ha dicho hay un acuerdo privado entre dos voluntades de un trabajador y una plataforma que dicen que se trata de un trabajo autónomo, y eso es lo que aplicamos, lo que diga el papel. Y un tercer caso preocupante es el hecho de que las plataformas no están permitiendo que las decisiones lleguen, digamos que haya decisiones judiciales, están interviniendo en las etapas de conciliación o incluso en las etapas prejudiciales, llegando a conciliaciones con los trabajadores para impedir que hayan más precedentes judiciales. Y en ese caso hemos visto, por ejemplo, un caso en el que las pretensiones del trabajador eran como $15.000 y la empresa le da $400.000, sí, $400.000 con tal de no permitir que el caso llegara a una decisión judicial. Y por supuesto, no solo por la precariedad de esos trabajadores, sino que es muy difícil que cualquier trabajador o trabajadora en las condiciones en las que esté pueda rehusarse a recibir un monto tan elevado, incluso respecto a sus pretensiones, por el solo hecho de esperar a tener una decisión judicial que igual nunca va a haber certeza de cómo la va a tener. Entonces, eso en cuanto al litigio de las decisiones judiciales. El otro camino que se ha adoptado para regular el trabajo en plataformas ha sido por la vía legislativa. Ese camino ha sido mucho más lento y más tortuoso, podemos decirlo, especialmente Carolina, Johnny, Luz, Miriam, que han participado en todas estas discusiones a nivel nacional.
En América Latina solo tenemos una ley, esa ley es la ley de trabajo en plataformas de Chile, y esa ley optó por una fórmula en la que se dice que puede tratarse un trabajo dependiente en los términos de su código laboral o puede ser un trabajo independiente si no se cumplen los requisitos de una relación de trabajo. Digamos, lo positivo, el punto medio de esta ley es que establece unas condiciones mínimas para ese trabajo, aunque sea en condición de dependencia o de independencia. Y lo que yo creo que es más positivo de esa ley, un poco cayendo al título de este webinar al que convocas, Carolina, que convoca FRENAP, es lo que tiene que ver con la ética del algoritmo. Digamos, lo positivo que no está teniendo unas discusiones tan fuertes o tanto rechazo por parte de las plataformas o que lo va a tener más adelante es el tema de la información o de cómo se ponen ciertas cortapisas a la autonomía del algoritmo o ciertos controles a la inteligencia artificial. Entonces, esa primer ley que sale en Latinoamérica, la única hasta ahora, que es la ley de Chile, sí tiene unos artículos importantes que dicen que las plataformas deben dar acceso a las autoridades públicas a el diseño del algoritmo, que deben dar la información que las entidades públicas le soliciten para hacer inspección o vigilancia, que debe haber un sistema humano de supervisión. Entonces creo que ahí hay un avance en cuanto a ética del algoritmo, que es el tema que tú propones. Dos, la ley, por ejemplo, que se está discutiendo en Colombia, como ya le contaban, Unidad, por supuesto nosotros estamos en contra de la forma en la que en este momento está redactada, que pretende dejar a la autonomía de las partes, supuesta autonomía entre las partes, definir si se trata de un trabajo independiente o dependiente, porque claramente no va a haber acuerdo entre las partes, va a haber una imposición de la parte poderosa que es la plataforma. Lo que sí es positivo es que en lo poquito que han dado la reforma laboral, en solo los 15 artículos que ya fueron aprobados en el primer debate de 4 que van a continuar este año, fue el artículo de supervisión humana del algoritmo, de la plataforma. Entonces creemos que ahí también hay un pequeño avance, digamos, y es un artículo que pasó sin gran debate, sin gran oposición, en la que dice que efectivamente va a haber una respuesta humana de la plataforma para los requerimientos de los trabajadores y trabajadoras. Tenemos discusiones internacionales avanzadas. En la Unión Europea ya vamos más de año y medio, casi 2 años, con la discusión de una directiva para toda la Unión Europea. El 13 de diciembre del año pasado se logró llegar a un acuerdo entre la Comisión Europea y el Parlamento Europeo para regularlo como lo había propuesto España, con un modelo parecido a la ley Rider, es decir, de presunción de laboralidad y de que si se demuestra al menos uno de 5 elementos dos de 5 elementos indicios de laboralidad, pues se va a reconocer el trabajo subordinado. Lamentablemente el 22 de diciembre hubo una cortapisa ahí con las votaciones y los acuerdos y en este momento, pues de nuevo se incierta la adopción de la directiva de la Unión Europea y seguimos ahí pendientes de qué pase. Y en la OIT, que desde 2018 se puso el tema apenas en un informe por allá lejano, en marzo del año pasado ya hubo un acuerdo en el Consejo de Administración. En marzo, perdón, del año pasado ya se decide inscribir en un punto normativo en la Conferencia General de la OIT y en junio del año 2025 pues ya tendremos el primer debate de 2 periodos seguidos de debate en la OIT con miras a adoptar una norma internacional de trabajo que regule el trabajo en plataformas digitales, obviamente muy enfocado a trabajo decente, pero esperamos que también se debata todo esto relacionado con la ética de los algoritmos y el control a la inteligencia artificial. Tenemos también, quería mencionar que, bueno, varios de nuestros países están en discusiones legislativas. En Ecuador hay un proyecto de ley que, debido a las circunstancias súper particulares que ha vivido Ecuador desde la muerte cruzada, pues no se ha podido avanzar más al respecto. En Perú hay un proyecto de ley que ya avanzó, que ya tiene una opinión del comité especializado de su Congreso, que ya le dio un aval, digamos, al trámite, pero todavía tampoco tenemos un proyecto. En Uruguay también hay un proyecto de ley que contaba incluso también con un dictamen del Consejo, de la Comisión
de trabajo de su asamblea tampoco ha avanzado. En Paraguay también el proyecto de ley que tampoco ha avanzado. En México, que es el país donde pensamos que íbamos a tener más rápido una ley que reconociera el trabajo en plataformas digitales, fue una misma autoridad estatal, el INS, el Instituto de Seguridad Social de México, el que se opuso, digamos, el que paró, el que frenó un poco las discusiones, diciendo que todavía no había una fórmula que pudiera adecuarse para el pago de la seguridad social, que es muy caro en México, y eso detuvo las discusiones y ya este año ellos van a iniciar una discusión, un periodo electoral para cambiar de nuevo presidente, entonces ese tema, digamos, lo que presumimos es que va a detenerse de nuevo, así que iniciativas legislativas que tengan posibilidades de ser aprobadas este año, si acaso podría pasar en Colombia, eh, pero pues ahí tenemos como esta dicotomía, tenemos un par de artículos que van a favor de un control a la inteligencia artificial, de unos garantías frente a lo que es el manejo del algoritmo, pero tenemos la situación absolutamente complicada y que tiene todo nuestro rechazo y el del movimiento sindical, y es que deja al albedrío de la plataforma de decirle al trabajador si es trabajador dependiente o independiente, y pues ya todos sabemos que claramente va a seguirle diciendo que es un trabajador independiente y que por tanto no le va a reconocer derechos laborales, entonces vamos a seguir en esa discusión. Ese es más o menos el panorama, Caro. Gracias, Mary, por tu tiempo tan valioso y por ponernos en un contexto, ¿no? De toda esta investigación, compilación que han realizado desde Legwork. Y también, como también preguntarte, ¿no? ¿Cómo crees que deben ser reguladas las plataformas digitales de transporte o las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, entre otras? Porque, ¿qué pasa? En este universo tan progresivo sobre el realizar una plataforma digital, o sea, vemos que India es uno de los países donde más se hacen plataformas digitales y que se van regando a nivel internacional, pero que estas plataformas valen muy poco, o sea, quien las diseña, quien las hace, le pagan muy poco dinero, obviamente no mandan a hacer un diseño de una plataforma digital a Estados Unidos porque le puede salir muy costoso, ¿no? Entonces, vemos que las plataformas digitales, no solamente las de transporte, está habiendo una explotación laboral, sino que también vemos en las redes sociales un desastre porque no hay un control en este algoritmo y también se hacen muchísimas campañas buenas como malas y pues esto también trae consecuencias, ¿no? A personas en la parte emocional, en la parte de salud mental. O sea, ahí como un breve resumen de lo que tú considerarías que cómo se pueden regular en general todas las plataformas digitales. Claro, yo creo que hay, digamos, el problema es que la discusión es demasiado amplia. Creo que hay dos facetas de la discusión. Una en la que tiene que ver con las plataformas respecto de los usuarios, de lo que llamarían clientes o de la información de quienes utilizan las plataformas, que tiene que ver con cómo se controla el uso que le van a dar a la información que las personas proporcionan, a los datos personales, al mercado que manejan, a impedir prácticas monopólicas, a impedir, digamos, todo lo que hemos visto, tú mencionabas casos de Facebook, Twitter, bueno, ahora X, de cómo pueden ellos influir en la opinión pública e incluso determinar sucesos electorales, una cantidad de cosas. Eso es una discusión muy, muy amplia, digamos, de otro momento. Y la otra faceta es qué pasa con las personas que hacen posible la prestación de ese servicio, que son los trabajadores y las trabajadoras. Las personas de carne y hueso que están detrás de repartir una hamburguesa en una bicicleta a través de una plataforma de delivery, o de conducir un automóvil para transporte de pasajeros, o de ir a prestar servicio doméstico a través de una plataforma que conecta a las trabajadoras del servicio doméstico y cualquier otra cantidad de servicios. O, por ejemplo, los trabajadores y las trabajadoras que trabajan para
plataformas como Facebook, YouTube, etcétera. Tenemos estos casos que tú mencionabas de los monitores de contenido que están expuestos a unas jornadas de trabajo extensas, a una exposición emocional y psicológica muy complicada, sin elementos de protección para exponerse a este tipo de contenidos. Y ahí nosotros lo que creemos es que la fórmula ya está hecha y ya está hecha por consenso en la OIT. Digamos, en la OIT ya hay un consenso mundial de qué es trabajo decente, de cuáles son los cuatro elementos del trabajo decente, que cuáles son los derechos fundamentales en el trabajo. Y creo que ese debería ser el punto de partida, digamos, porque vamos a volver a discutir y a inventar algo que en la OIT se está dando de manera tripartita, mundial, digamos, es una organización de Naciones Unidas que tiene presencia de prácticamente todos los estados del mundo, donde ya se ha llegado a unos consensos de cuáles son los derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales son libertad sindical, con negociación colectiva, con huelga, son abolir cualquier práctica de trabajo forzoso, de trabajo infantil, son permitir la igualdad y la equidad de género y trabajo decente con todos sus contenidos, de poder acceder libremente a un trabajo, de poder crecer en ese trabajo, de tener salud y seguridad en el trabajo, etcétera. Bueno, digamos, toda esta discusión para mí es los mínimos indiscutibles, son lo que la OIT ya ha llegado a un consenso tripartito y mundial. Pero quería aprovechar esta pregunta, Caro, para contarles que en ILO Network, con el apoyo de Ford Foundation, estamos realizando una investigación global sobre tecnología y derechos laborales. Para continuar, por supuesto, con la discusión de trabajo en plataformas digitales, que sobre todo ha girado en torno a reparto, transporte de pasajeros, servicio doméstico, pero también a cualquier otro tipo de derechos laborales que se pongan en vilo por el uso de la tecnología. Vamos a ver casos, estudios de casos, por ejemplo, de los controladores de contenido de Facebook, de los controladores de contenido de YouTube. Vamos a ver discusiones, por ejemplo, relacionados con el trabajo en el modelaje webcam, que es un trabajo que está mediado por las plataformas digitales. Vamos a ver otros casos en los que el uso de las tecnologías pone en riesgo la privacidad de los trabajadores, su salud mental, etcétera. Estamos haciendo esta investigación global, esto va a ser para todo el mundo, y vamos a tener un evento sobre este tema para América Latina, un evento regional a finales de este primer semestre 2024 y por supuesto ustedes que son los protagonistas de trabajo de las organizaciones de trabajadores de plataformas digitales, pues esperamos que nos acompañen y que sean también protagonistas de ese evento, que es como un primer momento y después, para después hacer también un intercambio con colegas y con compañeros sindicalistas de África, con quienes venimos trabajando el tema. Muchas gracias, Mary Laura, por todo, por tu tiempo, que es muy valioso, siempre lo recargo, de que estén haciendo esta investigación global y justamente pues aprovechar el tiempo también para decir que próximamente vamos a sacar un libro del contexto de cómo las empresas de plataforma no se responsabilizan cuando los trabajadores tienen accidentes de tránsito, eh, compañeros que han perdido sus extremidades, lamentablemente, y compañeros que han fallecido, ¿no? En COVID tuvimos muchos que fallecieron y esto nunca se reportó, nunca se supo. La sociedad civil está en un contexto que no sabe la realidad que se vive dentro de esta modalidad de trabajo y también hablaremos en el próximo tema sobre la criminalización hacia las organizaciones sindicales de trabajadores de plataformas. Tenemos una amplia investigación desde acá, desde Ecuador, y también a nivel internacional sobre estos hechos que están sucediendo cuando nosotros exponemos la situación de por qué es importante regularizar la inteligencia artificial, las plataformas digitales. ¿Por qué es tan importante no solamente regularlas, sino que se regularizaría todo este problema que también la delincuencia se camufla de delivery, ¿no? Por eso en muchos países ya se ha puesto ordenanzas municipales para tratar de resguardar no solamente la integridad de los clientes o de la sociedad,
sino también de los trabajadores de plataformas que todos los días también, por lo menos en el caso de Ecuador, en este momento hay una conmoción interna y lamentablemente pues han perdido sus teléfonos, les han robado sus motos. Entonces la empresa no responde por esta dotación, o sea, esta inversión que nosotros tenemos que hacer para poder trabajar en el aplicativo. Entonces, en esta próxima entrega, que esperamos hacer el próximo lunes, vamos a hablar este tema tan profundo sobre la criminalización, deslegitimación a las organizaciones sindicales y líderes sindicales, donde también han puesto las empresas en riesgo la integridad de los líderes porque han tenido que salir del país o han tenido que dejar la directiva de la organización para no exponer a su familia. Y por último, también las amenazas de muerte, ¿no? Que se han recibido pero que sabemos que vienen directamente de ellas, de acuerdo a toda la investigación que hemos hecho. Y esperamos que puedan seguir el ritmo de estas charlas que vamos a hacer a lo largo del año para poder explicar un poco más de este contexto. Y te agradecemos muchísimo, Mary Laura, de que estén haciendo esta investigación y vamos a ser los primeros que vamos a estar ahí dándole toda la difusión posible para que también tenga un alcance amplio en la sociedad, porque no estamos viendo esta realidad que están sufriendo los trabajadores de plataforma. Y bueno, con esto cierro y les agradezco a todas y a todos, a Lucy Pai por prestarnos también el Zoom desde Estados Unidos. Nos acompaña Lucy, es una compañera investigadora también que nos ayudó mucho con la traducción del libro de FRENAP, Mientras más tecnología, menos humanidad, una lucha por el reconocimiento laboral. Y bueno, agradecerles un montón por todo esto. Vamos a estar ahora editando estos videos para sacar fragmentos y empezar la campaña en las redes sociales por esta semana. Entonces, que tengan buenas noches, que descansen. Les mando un abrazo en la distancia y espero poder verlas pronto a todas. Chao, Caro, muchas gracias. Chao, Luz, chao, Lucy. Gracias. Que estén muy Gracias, bien. Carolina. Hasta luego, Mary Laura. Adiós, que estén muy bien a todos. Buena noche. Un abrazo, gracias.